El pasaje bíblico de hoy es Hechos capítulo 2 del verso 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les estaba que hablasen. Amados hermanos, hoy es el domingo del Pentecostés. Es el día en el que conmemoramos la venida del Espíritu Santo, el Consolador, tal como el Señor nos prometió antes de ascender al cielo. Jesús murió en la cruz y 3 días después de haber sido sepultado, resucitó y se apareció ante los discípulos. Sin embargo, pese a que Jesús haya resucitado, los discípulos ya no podían estar siempre con el Señor como antes. Durante el tiempo del ministerio del Señor en esta tierra, Él estuvo siempre con los discípulos, enseñó la verdad y también sobre el reino de los cielos y sanó a muchos enfermos y endemoniados. Luego de que el Señor resucitó, se mostró ante los discípulos durante 40 días y les sembró fe y esperanza. Mas después de los 40 días, Él ascendió al cielo entre las nubes delante de muchas personas. Entonces, ¿qué debían hacer los discípulos? ¿De quién tendrían que escuchar la palabra de Dios? ¿Y cómo podrán ser guiados hasta el cielo? ¿Quién sanará a los enfermos y a los endemoniados? ¿No se habrán ellos preocupado pensando que es una situación más difícil por lo que Jesús ya no estaba con ellos? No obstante, en Juan 16:7, Jesús les dice que para nada será así. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, es decir, indica a los discípulos que conviene más a ellos que Él vaya al cielo en vez de estar con ellos. Termina el verso. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Quiere decir que si el Espíritu Santo, el Consolador, viene a nosotros, será más conveniente que el Señor Jesús mismo esté con nosotros. ¿Por qué será? Cuando Jesús estaba en esta tierra con cuerpo físico, solo una pequeña parte de personas que vivían alrededor de Israel donde Jesús estaba, podían venir ante Él y recibir su gracia. Solo al poder venir físicamente delante de Jesús, podían escuchar la palabra del Señor y experimentar su poder. Pero el Espíritu Santo no trabaja solo como cuerpo principal. En su cuerpo principal, sino que se separa en infinidad de espíritu y desciende sobre cada persona. Por ello, obra de manera simultánea y múltiple a todos los creyentes del mundo entero. Es decir, Dios también puede separar su espíritu para andar por el mundo entero. Y asimismo, nuestro Señor. El cuerpo del Señor es uno. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Dios Trino tiene un solo cuerpo. Y la palabra dice que donde estén reunidas 2 o 3 personas en el nombre del Señor, Él estará allí, ¿verdad? Podemos ver que el Espíritu de nuestro Señor está con ustedes y así obra de manera total en el mundo entero. Es igual con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también separa su Espíritu para descender al corazón de la persona que acepta al Señor y puede hacer todo, ya sea la llenura, inspiración e influencia del Espíritu Santo. Incluso ahora desciende sobre el corazón de cada uno de ustedes para así dar entendimiento de la palabra de Dios. Responde a la oración de cada persona y también hacer que experimente el poder de Dios. Está trabajando muy ocupado. Además, aunque los discípulos de Jesús hayan escuchado y aprendido del Señor mucho, no podían cumplir esa palabra como suya. Incluso Pedro, quien siguió con tanto fervor a Jesús, ante la amenaza de muerte podemos ver que no pudo mostrar su fe.
Sin embargo, después de que Pedro recibió el Espíritu Santo, todo lo que él aprendió y escuchó siguiendo a Jesús pudo descender sobre su interior, completamente como su capacidad. Así no solamente llegó a ser un apóstol de gran poder, sino que también pudo cumplir su misión sin temor alguno hasta el momento de morir como mártir en la cruz cabeza abajo. Por ende, era más conveniente que Pedro recibiera el Espíritu Santo que estar mucho más tiempo con Jesús. Los discípulos que recibieron la promesa del Espíritu Santo de parte del Señor, incluso después de que el Señor subió al cielo, se reunían cada día en el aposento de Marcos para orar fervientemente. Finalmente, cuando llegó el día del Pentecostés, el Espíritu Santo, semejante al viento recio y fuego, descendió sobre los discípulos y todos fueron llenos del Espíritu Santo, que empezaron a hablar en otras lenguas. Desde ese momento se dio inicio al periodo del Espíritu Santo. Dios da el Espíritu Santo como regalo a todas las personas que creen en el Señor, y así para los hijos de Dios ha llegado a ser posible llevar una vida que vence por el poder del Espíritu Santo hasta llegar al cielo. Oro en el nombre del Señor para que todos los hermanos que escuchan este mensaje también descienda plenamente la obra del Espíritu Santo y así puedan llevar una vida de fe con fortaleza. Amados hermanos, el Espíritu Santo que ha venido a nuestro corazón nos ayuda realmente en muchas áreas. Él nos hace comprender sobre el pecado, justicia y juicio, nos enseña las cosas del futuro para profetizar y también sana enfermedades y debilidades. Asimismo, da don de lenguas y visión, y nos hace compartir el Evangelio con palabra de sabiduría y conocimiento. Siempre ofrece oración e intercesión por nosotros, guía a cada persona por el camino de salvación y protege hasta que entre finalmente el cielo. Entre estas numerosas obras del Espíritu Santo, hoy les explicaré sobre 3 áreas más esenciales e importantes. En primer lugar, la obra del Espíritu Santo hace que cada persona pueda darse cuenta del pecado de su corazón y arrepentirse. Todos los descendientes que nacieron después de que Adán cometió pecado se volvieron pecadores. Un pecador no puede ver a Dios y tampoco comunicarse con Él. No obstante, Jesús redimió nuestros pecados, por lo que cuando nosotros creemos en ello, recibimos el perdón de pecados. Si somos perdonados del pecado, recibimos la salvación y podemos comunicarnos con Dios. Pero debemos conocer la verdad de que, con tan solo escuchar y conocer del Evangelio, no podemos ser salvos. En Juan 3:5 también cita: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quiere decir que es importante el agua, es decir, renacer al escuchar del Evangelio. Mas solo al renacer de agua y del Espíritu Santo puede entrar al reino de los cielos. Hechos 2:38 menciona: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si ha llegado a poseer primero fe de conocimiento al escuchar del Evangelio, después debe arrepentirse de su pecado ante Dios y pedirle el Espíritu Santo. Entonces Dios dará el Espíritu Santo al corazón de cada persona y en ese momento descenderá el Espíritu de arrepentimiento. No solamente conocerá de cabeza diciendo: soy realmente un pecador, mi pecado es así de sucio y desagradable, sino que lo sentirá profundamente en su corazón. Por eso llegará a arrepentirse sinceramente mediante una tristeza que parece rasgar su corazón, y cada persona se arrepentirá de forma diferente. Hay personas que se arrepienten llorando fuertemente, otros se arrepienten rodando por el suelo y algunos se arrepienten en silencio derramando lágrimas y mocos. Yo también, cuando acepté al Señor al principio y llegué a creer
que Dios está vivo, empecé a congregarme a la iglesia, mas no conocía nada de la palabra, por lo que no conocía qué era el arrepentimiento. Cuando asistí por primera vez a una cruzada de avivamiento, llegué a aprender qué era la verdad, que la Biblia es la palabra de Dios, que Jesucristo es nuestro Salvador, todo ello. Llegué a aprender cada una de las cosas, cómo se debe vivir en la palabra de Dios, que se debe orar, dar el diezmo y guardar el día del Señor. Al aprender desde el primer momento descendió la gracia y me arrepentí con un corazón quebrantado junto con la directora Won Lee. Sin embargo, al yo ser introvertido, no podía hacerlo en voz alta y tampoco lo podía hacer porque esa gracia vino durante la cruzada de avivamiento. Y así lloraba derramando lágrimas y mocos, me arrepentí mientras seguía escuchando la prédica. Y así en cada momento, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, al ser la cruzada en la madrugada, tarde y noche, continué arrepintiéndome hasta la madrugada del viernes. Y así salía el arrepentimiento. Cada vez que escuchaba la prédica salía el arrepentimiento. Y al arrepentirme así durante una semana derramando lágrimas y mocos, creo que se había completado el arrepentimiento. Después de ello, cada vez que llegaba la gracia, salía otra vez el arrepentimiento. Sea cual sea el estilo o la forma, si se arrepiente de todos sus pecados del pasado, después sentirá que su corazón se vuelve ligero y refrescado como si fuera a volar. Me imagino que todos ustedes han sentido así. Esto es porque la carga del pecado que reprimía pesadamente el corazón es retirada y desciende la llenura del Espíritu Santo. En el corazón que ha sido lavado así del pecado, será dada una fe espiritual de parte de Dios. Por ende, se puede observar que una persona que se ha arrepentido profundamente con un corazón quebrantado, llega a su corazón una fe espiritual que cree corazón. Al hacerlo de a poquito, es por eso que no llega la fe espiritual. Si se arrepiente con quebranto de manera completa, le será dada esa fe espiritual. Llegará a creer de corazón en la verdad de que Jesucristo es su Salvador y le será dada la certeza de que ha sido salvo. Por eso, si leemos 1 Corintios 12:3, registra: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. De esta manera, el Espíritu Santo nos hace comprender y arrepentirnos del pecado, y así nos guía para que podamos ir por el camino de salvación. No obstante, no solamente en el momento inicial en el que acepta al Señor es importante la obra del Espíritu Santo que hace arrepentir, sino también durante el proceso de nuestra vida de fe. Aunque haya creído en el Señor y se haya arrepentido, hasta que se complete la medida de fe perfecta, es natural que cometa pecado tanto de obras o de corazón. Aunque una persona haya lavado su cuerpo completamente, sus pies pueden ensuciarse fácilmente, por lo que tiene que lavarse a menudo. De igual forma, cada vez que cometa pecado debe arrepentirse y corregir su camino. Si no se arrepiente, ¿acaso tendrá un corazón tranquilo? Así que llegará a arrepentirse. Por eso los que cometen pecado en obras están en primero o segundo nivel de la fe. Y si entran al tercer nivel, no pecarán de obras, mas cometerán pecado en el corazón con las cosas de la carne. Y aunque cometa esos pecados, se arrepentirá de inmediato. Si ustedes cometen pecado y no se arrepienten de ello, ese pecado será un muro y los separará de Dios. Si hubiera un muro alto entre dos personas, no podrán conversar y tampoco recibir o dar algo. Por consiguiente, cada vez que cometa pecado, debe derribar el muro de ese pecado y así podrá continuar comunicándose con Dios y recibir la respuesta cuando ore. Pero solo al arrepentirse de parte de la persona que ha pecado, no se derribará el muro del pecado. Solo cuando se arrepienta sinceramente y se determine por no volver a hacerlo, y Dios le mande el espíritu de arrepentimiento, ahí será derribado el muro de pecado. Hermanos, ahora deben entender claramente qué es el muro de pecado. Cuando ustedes cometen pecado en su pensamiento carnal, con lo que ve, escucha y habla, no tendrá que arrepentirse con quebranto. Si ustedes simplemente se arrepienten, se arreglará con Dios.
Así que esas cosas son limpiadas y de parte de ustedes se arrepienten de inmediato. No llega a ser muro de pecado. Sin embargo, ¿qué es lo que llega a ser muro de pecado? Cuando comete las obras de la carne. Cuando comete obras de la carne, llegan a ser muro de pecado inmediatamente. Y entre las obras de la carne existen dos clases. Y hay las obras de la carne que lo conducen a la muerte. Esas obras manifiestas de la carne. Por eso la Biblia dice que son manifiestas las obras de la carne. Cuando haya cometido las obras de la carne que lo conducen a la muerte, con tan solo arrepentirse, ese muro de pecado que lo separa de Dios no será derribado. Es decir, realmente debe arrepentirse, mas no sale el arrepentimiento sincero. Cuando comete un pecado de muerte, no sale el arrepentimiento. Dios debe darle el espíritu de arrepentimiento. Por eso, cuando haya cometido obra de la carne, Dios debe conceder el espíritu de arrepentimiento. Es más, si ha cometido un pecado de muerte, Dios debe darle el espíritu de arrepentimiento. Cuando hayan cometido una obra de la carne que no conduce a la muerte, ustedes simplemente deben arrepentirse y corregirse y así son perdonados. No obstante, con los pecados de muerte, Dios debe darle el espíritu de arrepentimiento. Si no lo da de parte de uno, no puede arrepentirse. De boca y de labios podrá decir, Dios, he hecho mal, perdóname por favor, mas no vendrá el espíritu de arrepentimiento, por lo que no se derribará el muro que se ha acumulado ante Dios. Espero que ustedes graben esto y puedan saber y distinguirlo. A veces algunos me piden que ore por ellos para poder recibir el espíritu de arrepentimiento. Y ustedes deben conocer esto y decirlo con discernimiento. Aunque no haya cometido una obra de la carne, de entre lo que ha pecado de palabras, con sus labios, hay cosas que llegan a formar muro delante de Dios. Por ejemplo, blasfemar, profanar y oponerse al Espíritu Santo. El juzgar y condenar a una persona a la que Dios acompaña. El hecho que Dios acompañe, como Él está con esa persona, se manifiesta el poder de Dios. Si juzga y condena eso, llega a ser blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el motivo por el que cuando Ananías y Zafira mintieron a Pedro ante el discípulo de nuestro Señor, dijo que engañó al Espíritu Santo. Por ello, eso llega a ser un gran muro de pecado delante de Dios. Eso no es derribado solo por un arrepentirse de palabras. Antes de que Dios dé el espíritu de arrepentimiento, no podrá arrepentirse. Es por eso que yo siempre les pido a que ustedes nunca cometan pecados de blasfemia, profanación y oposición al Espíritu Santo. Y les digo que no cometan pecados que se mencionan en Hebreos capítulos 6 y 10, esos pecados que crucifican de nuevo al Señor y lo exponen a vituperio, o esos pecados que cometen voluntariamente, aún conociendo que es pecado. Eso llega a ser un gran muro de pecado delante de Dios, por lo que ustedes mismos no podrán derribarlo y no será derribado hasta que Dios dé el espíritu de arrepentimiento. Si solo se arrepiente de labios y no de corazón y así acumula continuamente el mismo pecado, o si sigue morando en medio del pecado sin arrepentirse, después, aunque desee arrepentirse, no podrá descender el espíritu de arrepentimiento. Eso pasa porque va cometiendo pecado voluntariamente. Al entristecer a Dios en gran manera, ya en esa persona se habrá cortado la obra del Espíritu Santo. Y lo que deben discernir ustedes aquí, y es que es diferente si está en un primer nivel de la fe o segundo o más del tercer nivel de la fe. En el primer y segundo nivel de la fe, como todavía son niños espiritualmente y no están firmes sobre una fe plena, pese a que cometan obras de la carne, si se arrepienten serán perdonados. Pero una persona que ha entrado al tercer nivel de la fe es una persona que ha pasado por el primer y segundo nivel de la fe y ha cortado las obras de la carne. Por eso llega a ser reconocido como tercer nivel de la fe. Cuando los que entraron al tercer nivel de la fe cometen pecados de personas que están en primero o segundo nivel de la fe, el espíritu de arrepentimiento no vendrá fácilmente cuando hayan cometido obras de la carne. Sí, al entristecer en gran manera a Dios, ya en esa persona se habrá cortado la obra del Espíritu Santo. Espero que de entre ustedes nadie llegue a esta situación. Espero que siempre examinen a sí mismos, se arrepientan en cada momento, es más, que alcancen un corazón sincero y pleno, que se asemeja a Dios y así entren pronto a un nivel en el que no hay más por arrepentirse. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso de amor. Por favor, pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que trascienden el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de GC Internet, sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas. Echa fuera toda prueba y dificultad.
desde la cabeza hasta los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejido y células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo yo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus fuera, que venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales e incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluye la malaria. Que todas las enfermedades contagiosas, incluidas el resfrío, la gripe y la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer al estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero e intestino. El SIDA, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de la tiroides y las enfermedades del corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer, y que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de polio, apoplejía, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, y que todos los demás dolores desaparezcan. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales fuera. Que todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela debido a toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restáuralos de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, ora para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren, que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición de concepción, que reciba la bendición de concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, al comandante de la potestad del aire, las fuerzas del mal de los lugares celestiales y sus sirvientes fuera, espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad fuera, que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad, que venga la luz. Dios Padre, dales la fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los muros del fuego del Espíritu Santo, el huésped celestial, los ángeles, y con tus ojos como llama de fuego, proteja a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Brinda a los estudiantes la sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, haz que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos coman o beban o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para llevar una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado y experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, he orado. 아멘.